Dios les bendiga, mis amados hermanos, de manera muy especial. Me siento gozoso en esta tarde maravillosa de poder estar aquí compartiendo con ustedes para aquellos que no me conocen, que a través de este video me puedan conocer y puedan saber un poco más de mí y puedan saber el propósito por el cual yo estoy aquí hoy hablándoles a ustedes. Con la ayuda del Señor Jesús, porque por Él estoy aquí, por Él estoy de pie, por Él, mis amados hermanos, puedo estar un día más lleno de vida, lleno de salud, lleno de esperanza, lleno de fe, mis hermanos, porque sin Él nada puedo ser. Y gracias a su bendita misericordia, porque por gracia he sido salvo por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y por medio de la gracia, hoy estoy aquí compartiendo con ustedes para aquellos que ya me conocen y para aquellos que no me conocen. Yo correspondo al nombre de Jonathan Ceballos y especialmente a mi familia, que ya muchos me conocen, saben quién soy y saben el propósito con el que vengo aquí. Vengo a traer un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Es un corto estudio que yo había hecho ya hace varios tiempos atrás, pero lo tengo apuntado para la bendita gloria del Señor. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón es que cuando tengo que hacer un estudio, empiezo a escribir, mientras el Señor me va dando palabra, mientras el Señor me va guiando, mientras el Señor me va diciendo lo que tengo que escribir conforme a su santa palabra, porque nada de lo que hago lo hago conforme a mis pensamientos. Lo hago conforme a la palabra del Señor. Y es así por el cual hoy estoy aquí a punto de dar este estudio que sea de edificación para muchos hermanos, como también para muchas hermanas. Aquellos hermanos que me ven, les mando mucha salud y bendiciones en el nombre de Jesús. Los amo en el amor de Cristo. Para los hermanos en la fe que me están viendo, para mis familiares lejanos que quizás vayan a ver este video, no lo estoy haciendo con el propósito de ofender ni de causar distorsión. Simplemente este nuevo proyecto que el Señor ha puesto en mi vida es un proyecto de fe. Es un nuevo proyecto que lo que el Señor me ha puesto es enseñar a otros de lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y yo no soy, ni me considero un maestro, ni me considero alguien grande delante del Señor. Soy igual como las personas comunes y corrientes, soy igual que todos. Soy alguien que me someto a la voluntad del Señor todos los días. Soy alguien que vengo todos los días delante del Señor y me arrodillo y digo: Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por hacer lo malo delante de tus ojos. Y hoy estoy aquí lavado y redimido con la sangre bendita de mi Señor Jesús. Lo mismo que puede hacer contigo, hermano no creyente, y lo mismo que ha hecho con los hermanos creyentes, que nos ha lavado con su sangre bendita, y hoy por gracia estamos aquí de pie. Por gracia, no por obras, porque de esto se va a tratar este tema el día de hoy, hermanos. El título se llama Fe y Obras, porque tenemos que entender lo que es tener fe y lo que es tener las obras, porque muchos hermanos quizás hoy lo tengan por confusión, que muchos dicen es necesario tener obras para la salvación porque las obras nos hacen salvos. Otros dicen sin obras no eres nadie. Y en fin, hay muchas enseñanzas hoy que enseñan erróneamente lo que la palabra del Señor verdaderamente nos dice. Y es por eso, mis hermanos, que los que no me conocen, como ya lo digo, corresponde al nombre de Jonathan Ceballos, y espero que a través de este estudio podamos comunicarnos y podamos entrar, mis hermanos, juntamente con ustedes en un nivel de espiritualidad que el Señor quiere que lleguemos. Aquellos que ya lo saben este tema y quizás lo sepan mejor que yo, compártanlo. Si saben subir videos, súbanlo y añadan a la palabra del Señor. No es que añadan a la Biblia, sino que añadan con la palabra del Señor a través de su santa palabra, porque ya la palabra del Señor está completa y no necesitamos ni quitarle una tilde, ni ponerle una tilde, ni quitarle una coma, ni añadirle otra coma, porque la palabra del Señor está
completa. Desde el antiguo libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está completa, que ahora tenemos en la disposición en nuestras manos para llenarnos de ella y empezar a estudiar de su santa palabra. Lo que ella nos dice, eso es. Para los hermanos creyentes sabemos que todo lo que la Biblia nos habla verdaderamente a nuestras vidas y de lo que va a acontecer, de lo que no ha acontecido, de lo que acontecerá. Mis hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hermanos, si la palabra quebranta como la piedra, si la palabra es viva y eficaz, nos está diciendo que ella es la que cambia vidas. No es el hombre, no es la ciencia, no son las muchas costumbres, no es la religión, no es las obras, lo vuelvo a repetir. La palabra transformadora que cambia es la bendita palabra del Señor. Es por eso, mis hermanos, que quiero compartirles hoy este primer estudio, mis hermanos. Perdónenme si tal vez, como es mi primera vez que estoy saliendo en cámara, mi primera vez que voy a hacer un estudio con la ayuda bendita de mi Señor Jesús. Mis hermanos, quiero compartirles con este primer estudio, porque ya después, cuando el Señor me vaya proveyendo, quiero traerles más y más estudios, mis hermanos, porque el Señor puso en mi corazón y verdaderamente a lo que yo me estoy enfocando ahora es en el estudio de la teología. Porque, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes lo sepan, pero para los que no lo sepan, existen 3 ramas en el cristianismo que tenemos que estar muy atentos y saberlo, estudiarlo poco a poco, para que así el Espíritu Santo se glorifique de una manera muy especial en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que van a ser convertidos con la palabra transformadora del Señor. El primero es la escatología, que es el estudio de los tiempos finales, el estudio de las profecías, el estudio de lo que va a acontecer, de lo que acontecerá, de lo que no ha acontecido. La apologética, que es el estudio de la doctrina de la fe, de la defensa de la fe, a través de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina de los apóstoles, defendiendo la fe. Y la teología es el estudio sobre escudriñar, sobre profundizar a través tanto como de las huestes de maldad, como de los ángeles caídos, como de los ángeles de Dios, como el estudio profundo de la bendita palabra del Señor, de su enseñanza bíblica a través de su santa palabra, mis hermanos. Y el Señor puso en mi corazón la teología, no porque quiera ser mejor que nadie, sino porque simplemente el Señor me ha dado esa sabiduría por esta área y yo quiero obedecer a la voz de Dios. Ya tengo 2 estudios preparados, bueno, uno preparado, pero uno está en proceso, que cuando ya lo pueda terminar, lo pueda compartir con ustedes, para la gloria de Dios, para que todos podamos llenarnos de su santa palabra y así todos podamos alimentarnos y nutrirnos con la palabra del Señor, porque es la única bendita que nos llena en todo, nos llena completo, mis hermanos. Pero sin más decir, mis hermanos, los que tengan Biblia, quiero que me acompañen, y los que no la tengan, que puedan apuntar estos versículos para que los puedan estudiar. Pero los que tengan, vamos a abrirlo en el libro de Santiago, capítulo 2, como lo ven aquí. Santiago capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Santiago capítulo 2, versículo del 14 en adelante. La fe sin obras es muerta. Mis hermanos queridos, me encanta este capítulo, mis hermanos, porque aquí, aunque tal vez muchos lo tengan por confusión o crean que la Biblia se contradice aquí, pero de ninguna manera la Biblia se contradice aquí, sino simplemente hay que saber, con la ayuda del Señor, interpretar su santa palabra, que sea el Espíritu Santo guiándonos para no caer en confusión, para no decir la palabra aquí se contradice,
Porque en un lado en el libro de Romanos nos dice que la fe es por el oír por la palabra del Señor, y aquí nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea, muchos se dirán aquí, la Biblia se contradice. No, no se contradice en ninguna manera. En ninguna manera se contradice, sino hay que saber entenderla y guiados por el Espíritu Santo para que Él sea quien nos enseñe y no nosotros dar nuestras propias enseñanzas, dar nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas. Porque el único que nos da y nos quita es Dios. Mis hermanos, si todos los tienen, quiero que lo lean conmigo. Santiago capítulo 2, versículo del 14 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, mis amados hermanos. Y aquí vemos que Santiago nos está hablando en un amplio conocimiento que nos dice que la fe sin obras es muerta. Quizás muchos se dirán: pero no me es necesario, no me es suficiente con la fe. No me es suficiente, mis hermanos, porque aquel que se dice tener fe también tienen que tener obras. No porque las obras salvan, sino porque las obras son el resultado de nuestra salvación. Y ahí, como vemos, como empezamos viendo en el versículo 14, que nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, aquí Santiago nos quiere decir que simplemente muchos dicen tienen fe, pero no tienen obras. ¿Es la fe suficientemente fuerte para salvarle? Eso nos está diciendo Santiago. Entonces muchos hermanos se quedan perplejos con este pasaje, pensando que Santiago contradice a Pablo, quien tantas veces dice que un hombre es salvo y justificado libremente, sin ninguna obra, a través de la fe en el Señor Jesucristo y su resurrección. Algo que necesitamos poner en claro desde el principio es que la palabra de Dios nunca se contradice, como lo vuelvo a repetir, mis amados hermanos. Hay que leer el texto y el contexto para saber lo que la palabra del Señor nos está diciendo y no sacar nuestras propias conclusiones, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos lleve al conocimiento verdadero, al conocimiento de la verdad. Porque la palabra del Señor nunca se contradice. Nosotros nos contradecimos, pero Dios nunca se contradice, nunca se equivoca. Dios es Dios. Él no es hombre para contradecirse, para mentir, para engañarnos. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es justo, y en Él no hay confusión alguna. Amén, mis amados hermanos. Entonces, lo que sucede comúnmente es un problema de entender lo que la palabra del Señor nos dice. Porque la fe y obras, el que tiene verdadera fe también tiene que tener obras, nos está diciendo Santiago aquí en este pasaje bíblico.
Entonces, empezando en la primera parte de Santiago 2:14, como lo volvimos a ver, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vemos a Santiago hablando de alguien que dice que tiene fe. La expresión verbal de la fe de uno, es decir, si alguien dice que tiene fe, no es suficiente para salvarle. De hecho, Pablo nos dice también, vámonos al libro de Romanos, vamos a ver lo que Pablo nos dice. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 10. Bendita sea la palabra del Señor. Y lo leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo volvemos a repetir, mis hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vemos aquí algo en este versículo, mis hermanos, que muchos quizás lo dejen pasar desapercibido, mis hermanos, pero tenemos que poner la lupa y escudriñar el versículo, lo que nos está verdaderamente diciendo la bendita palabra del Señor. Porque aquí suceden dos cosas, mis hermanos. En el versículo 9 nos dice, primero, que si confesares, número 1, con tu boca que Jesús es el Señor. Apúntenlo, mis hermanos. Confesar es número 1. Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, creyeres, número 2. Ahí vemos 2. Confesares y creyeres. O sea, no simplemente tengo que creer en la palabra del Señor, porque una cosa es creer, otra cosa es confesar, mis hermanos. Porque aquí nos dice que si confesares que Jesús, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no te es suficiente. Tienes que después creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque si tú solamente confiesas, pero no crees, tu fe no es verdadera, tu fe no es genuina. A tu fe le falta algo, es una fe vana que con el tiempo se va a desvanecer. Porque simplemente lo confesaste con tu boca, de boca para afuera, no de tu corazón, no de tu interior, y no creíste verdaderamente que Dios le levantó. Y así como no creíste que Dios lo levantó, tampoco vas a creer que Dios te va a levantar a ti. Porque tu fe no fue genuina, no fue absoluta. Porque tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y también te va a levantar de los muertos y vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos aquí lo que la bendita palabra del Señor nos dice. Entonces, para que alguien sea salvo, lo que se necesita es verdadera fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, tal como nos dice la bendita palabra del Señor. O sea que yo para creer es necesario tener fe. ¿Y de qué fe nos está hablando Santiago aquí? Nos está hablando de una fe más grande que el cielo. Nos está hablando de una fe totalmente más grande que cualquier otra fe. No, la Biblia nos dice, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a esa montaña, quítate y échate, y esa montaña va a obedecer. Dios nos está diciendo que tan solo una fe que sea tan pequeña como el grano de mostaza, porque podemos entender que el grano de mostaza es así un grano bien pequeño, pero cuando crece viene a ser el árbol más grande que inclusive los pájaros del cielo hacen nidos sobre él. Porque nuestra fe empieza de algo tan pequeño y se convierte en algo tan grande, mis hermanos. No necesitamos de mucha fe para decirte, levántate de los muertos, levántate tú que estás enfermo de tu cama, levántate que Jesucristo te va a levantar. No es necesario tener una fe grande, mis hermanos. Pero nuestra fe tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera, tiene que ser una fe
fiel, justa, verdadera, una fe que sé que Jesucristo puede levantar a ese enfermo que está postrado en su cama, que lo puede levantar, y también inclusive a un muerto, que si es la voluntad del Señor, tú vas a decir levántate los muertos, y ese se va a levantar, porque tu fe fue verdadera. Y Dios le agrada cuando tú le pides con el corazón, le pides desde el fondo de tu interior. Dios va a escuchar tu oración, va a escuchar tu plegaria, y el Señor va a contestar tu oración, y Él se va a glorificar a través de tu fe. Porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tal fe es a la que se refiere la palabra de Dios. Fe que simplemente es de la boca para afuera, es decir, que no existe en el corazón, no es verdadera fe. Porque muchas veces decimos tener fe, pero lo decimos de boca para afuera, no lo decimos realmente desde el fondo de nuestro interior, porque no nos nació decirlo, sino simplemente quizás lo dijimos por costumbre o porque otros dicen que tienen fe y yo me digo que tengo fe, pero realmente no, mi fe no es verdadera, porque no me nació desde lo más profundo de mí decir, oh, mi fe es verdadera, yo creo que se puede hacer. Tu fe no fue verdadera. ¿Por qué? Porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, el versículo 34. Bendita, bendita, bendita sea la palabra del Señor. Miren lo que nos dice la palabra del Señor, mis hermanos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos en este pasaje que nos está diciendo algo muy grande, porque dice, a los que se dicen ser buenos, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque del corazón, recuerden lo que dice la palabra del Señor, del corazón nacen los malos pensamientos, del corazón nacen las contiendas, del corazón nacen los pleitos, del corazón nacen las disputas necias, corruptas, privadas de entendimiento, privadas de la verdad, que lo único que conducen es hacia el mal. Un hombre malo, ¿cómo puede hacer lo bueno siendo malo? O un hombre malo, ¿cómo puede hacer lo bueno siendo malo? O un hombre bueno puede hacer lo malo siendo bueno. Se contradecirían los dos. O cómo puedo decir a un árbol de peras, quiero que me des manzanas, o al árbol de manzanas, quiero que me des peras, siendo él un árbol de manzanas. ¿Cómo podrá ser? No podrá ser posible, porque el árbol se conoce por su fruto. El árbol de manzanas va a dar manzanas, el árbol de peras va a dar peras, y así sucesivamente. Es lo mismo. Por sus frutos los conoceréis. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo, el verdadero creyente, el verdadero que ha confesado con su boca y ha creído en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que ahora el Espíritu Santo vive dentro de él, ese va a ser el que en el primer instante va a empezar a cambiar su manera de ser y va a empezar a dar frutos. El fruto empieza desde su arrepentimiento, cuando se arrepiente y ya no vuelve a hacer lo que hacía antes. Hay una transformación dentro de él, que ahora va a caminar por fe y ahora va a caminar por medio de la palabra del Señor. Se va a sujetar a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, y va a empezar a hacer lo bueno. Lo malo que él hacía ya no lo va a hacer, porque ahora no es él quien vive, sino Cristo quien vive dentro de él. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Nos vuelve a decir la palabra del Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren lo que dice el versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre bueno no puede sacar malas cosas. Y el hombre malo no puede sacar buenas cosas, porque del mal tesoro saca malas cosas. El hombre malo va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Mas el hombre bueno siempre llevará frutos, siempre será guiado por la presencia del Señor, y a donde quiera que vaya será prosperado.
Porque como nos dice la palabra del Señor en Isaías 55, mi palabra del Señor nunca llegará vacía, nunca saldrá vacía, sino será prosperada en aquello para que Él lo envió. El verdadero Hijo de Dios que lleva la semilla, que lleva el fruto, que lleva el pan de vida que es la palabra del Señor, ese hombre verdaderamente va a donde sea que vaya, va a sembrar la semilla y esa semilla echará frutos, echará raíces y echará frutos. El verdadero Hijo de Dios. Pero aquel que se dice ser de Dios, pero todavía hace lo malo, ¿cómo podrá decir que es hijo de Dios? Como nos dice primera de Juan 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo podemos decirnos ser de Dios si dentro de nosotros hay tinieblas? Si dentro de nosotros todavía existe una raíz de amargura. Si dentro de nosotros todavía existe el hacer lo malo y no lo bueno. Si dentro de nosotros todavía no hemos perdonado a aquel que nos hizo daño, a aquel que nos habló malo. Si todavía no le hemos tendido la mano a aquel que lo necesitó. Si vimos a un mendigo en la calle tirado en el piso y nosotros que tuvimos lo necesario para darle a él para que se abrigara y no le dimos, ¿cómo podemos decirnos que somos hijos de Dios si no estábamos haciendo la voluntad del Señor? Mis hermanos, déjenme volverlo a poner en el libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a seguir leyendo la bendita palabra del Señor. Como lo vemos en el versículo 15 que dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Versículo 16: y alguno de vosotros les dice: id en paz para el cuerpo, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, bien clara es la palabra del Señor. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y nosotros teniendo las herramientas necesarias para darles a ellos, para vestirles a ellos, para sus necesidades, para su mantenimiento de cada día, y nosotros les decimos: id en paz, calentados y saciados, pero no les damos las herramientas que tenemos en nuestra disposición, ¿de qué vamos a aprovechar? No nos basta con simplemente decir: id en paz y calentados y saciados, porque tenemos que darle también a la misma vez el pan necesario para que Él se lleve, la vestidura necesaria para que Él se vista y lo que le vaya a hacer falta para el día siguiente, hermanos. Es lo mismo con la fe que nos está hablando Santiago. Si decimos que tenemos fe, si decimos que andamos en fe, si decimos que andamos con el Señor, pero no hay frutos dentro de nosotros, no hay obras, no hacemos nada por el prójimo, no amamos al prójimo, no ayudamos al necesitado, no nos sometemos a la voluntad del Señor, no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Vimos a un hermano, no lo ayudamos. Un hermano nos pidió oración, no oramos por él. Y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo nos decimos que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Así también la fe. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No, como les vuelvo a repetir, no porque las obras sean necesarias para la salvación, sino porque las obras son el resultado de nuestra salvación, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Como nos dice en el libro de Efesios 2:10, somos hechura suya, creados, hechura suya, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es porque nosotros la hayamos creado y porque a nosotros nos nace, no. Ya Dios nos puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Y muchas veces la dejamos pasar, mis hermanos. Muchas veces Dios nos abre esa puerta y nosotros no la vemos abierta y pasamos desapercibidos. No vemos esa puerta que el Señor nos abrió. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cierra esa puerta que nos abrió a nosotros y se la da a otro que sí está haciendo la voluntad de Dios. A ese el Señor le va a abrir algo que tú lo rechazaste, algo que tú no lo quisiste. Entonces, mis hermanos,
La confesión de fe es la confesión que viene del corazón que ha creído, porque de otro modo es una confesión falsa. Si por lo tanto, como Santiago dice, alguien dice tener fe, dos cosas pueden pasar. Aquí pueden pasar dos cosas, mis hermanos. Si yo digo que tengo fe, pueden pasar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que pueden pasar? O mi confesión es genuina, es verdadera, es absoluta, es plena, es completamente genuina, perfecta. O esto es lo que se dice, es verdad, lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo que si yo digo tener fe es verdad, lo que yo estoy diciendo, y verdaderamente practico esa fe con las obras que el Señor puso en mis manos, esa fe verdaderamente es verdadera. O lo que dice no es benigno, es decir, aunque diga que tiene fe, en realidad no la tiene. Vemos que dos cosas pasan aquí. O mi fe es verdadera, o mi fe no es verdadera. Es falsa, es una fe fingida, es una fe simplemente de labios para afuera, pero no una confesión que realmente vino de adentro de mí, que me dijo verdaderamente, haz esto y lo voy a hacer. Fue una fe simplemente que yo dije, sí, lo voy a hacer, pero nunca lo hice. Si yo dije, voy a ir a tal sitio y nunca me fui, o sea, mi fe no fue verdadera. Si yo digo que tengo fe, tengo que tener frutos. Tengo que tener frutos, porque por mis frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Tomemos el primer caso, el caso de una confesión genuina. Esta confesión, siendo genuina, es una confesión de fe que ya está en el corazón, o ya nació dentro de mí. El Señor ya puso dentro de mí esa fe, esa obra que yo iba a hacer, ya el Señor lo había dispuesto, ya lo había puesto dentro de mí. Es lo mismo como en el libro de Efesios capítulo 1, cuando nos dice, los cuales fuiste escogidos antes de la fundación del mundo para buenas obras. El Señor nos llamó ya antes de haber sido traídos a este mundo, porque fue Él quien nos hizo en el vientre de nuestra madre. O sea que ya Dios puso las obras, ya Dios sabía lo que íbamos a hacer mañana, al siguiente día, al siguiente mes, al siguiente año. Ya Dios lo sabía, ya Dios puso en nosotros, ya Dios de antemano lo puso dentro de ti. Y cuando llegó ese día que lo hicimos fue porque el Señor ya lo había dispuesto. No porque a nosotros nos nació y, yo nací a hacer esto, yo lo hice, Señor, mira lo que hice, no. Sino Dios ya lo hizo. Lo mismo como en el libro en el Salmo 139, cuando nos dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún nosotros no hablamos y ya Dios nos escuchó. Aún tú no te pusiste a orar y ya Dios escuchó tu oración. Aún tú no viniste a la palabra del Señor y el Señor sabía que tú ibas a venir y que te ibas a llenar de ella. Aún tú no pecaste y ya Dios sabía que tú ibas a pecar. Pero Dios siempre nos da la advertencia. Dios siempre te habla antes de que caigas para que diga, mira, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Levántate como poderoso valiente, como poderoso gigante. Aunque venga un Goliat delante de ti, levántate, que tú eres más poderoso, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, mis hermanos. Entonces, en este caso, una consecuencia natural de esta fe es el fruto, que son las obras. Por decirlo de otro modo, aunque las obras no preceden la salvación y la fe, es decir, no somos salvos por obras, lo vuelvo a repetir una vez más. Sin embargo, son consecuencias naturales de la salvación. Vienen como fruto, como resultado de la fe presente en el corazón. Es algo ya natural que Dios, porque antes de ser cristianos, antes de venir ante la presencia del Señor, teníamos la naturaleza. ¿Cuál era esa naturaleza? La naturaleza de Adán, pecaminosa, la naturaleza humana caída. Éramos por desobediencia hijos del diablo, como dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 8, versículo del 30 en adelante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Éramos hijos de desobediencia. Teníamos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros.
que cuando pecábamos no nos costaba, no nos dolía, no sentíamos ningún temor, no sentíamos ningún remordimiento dentro de nosotros. Pecábamos deliberadamente y no nos importaba las consecuencias que venían detrás, porque ni cuenta nos dábamos cuando venían las consecuencias. Simplemente vivíamos día tras día, pecando y pecando y pecando y pecando, y no sabíamos que había un Dios que nos estaba velando, nos estaba mirando, nos estaba escudriñando y viendo lo que nosotros hacíamos. Pero ahora, con la naturaleza que Dios implantó dentro de nosotros, a nosotros venir a ser de hijos de desobediencia, venir a ser sus hijos, cuando Dios nos adoptó y nos hizo hijos suyos, Dios implantó esa naturaleza divina dentro de nosotros. O sea que ya Dios juntamente vino a habitar Él, siendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo dentro de nosotros, y a la misma vez naturalmente nos implantó las obras que Él iba a hacer en nosotros. O sea, de lo que ya nosotros en adelante hagamos y vayamos a hacer, los frutos que llevemos, las personas que salvemos, a las personas que prediquemos, sea que leamos un versículo bíblico, sea que hablemos a nuestra familia, sea que hagamos lo que sea para la gloria bendita del Dios Padre, es porque ya Dios lo implantó dentro de nosotros. Ya traemos el ADN espiritual en nuestras venas. Ya no somos nosotros, ahora es Dios quien actúa a través de nosotros. Ya Él está obrando dentro de nosotros. O sea que nosotros nada podemos hacer. Nada, porque siervos inútiles somos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. O sea que nosotros, si antes no podíamos hablar, ahora podemos hablar. Si antes no podíamos ver, ahora podemos ver. ¿Por qué? Un ejemplo. Antes yo tenía vergüenza de hablar, y mucho menos hablar ante una cámara, que muchos me vayan a mirar, que muchos me vayan a estar viendo, quizás en el extranjero, en donde sea. ¿Ustedes creen que me hubiera estuviera aquí delante de ustedes hablándoles con lo vergonzoso que yo era, con la vergüenza que yo me traía dentro de mí? Imposible, mis hermanos, porque tenía 2 personas al lado mío y yo no les hablaba porque era vergonzoso. Pero ahora, ¿por qué no me causa ningún temor, ningún temor de venir, pararme delante de una cámara, pararme delante de una congregación, delante de una iglesia que tenga más de 50 hermanos? ¿Por qué no me da vergüenza? Porque ahora ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y es Él quien hace las obras a través de mí. Simplemente yo soy un instrumento, como tú eres un instrumento, y como los que no creen vendrán a ser un instrumento de Dios grandemente usados por Él. Ahora es Él quien hace. Por eso, como lo dijo el apóstol Pablo, siervo inútil soy, porque lo que sé, no sé como debería saberlo. Por eso ahora yo estoy aquí por gracia. No estoy aquí porque a Dios le caí bien, porque yo soy mejor que otro, o porque Dios puso sus ojos en mí y se los quitó de otra persona. No, simplemente por gracia, porque Dios, como me ama a mí, como te ama a ti, como ama a todo el mundo, aquel que venga ante su presencia y se arrepienta, se arrodille, así Dios puede usarnos de la misma manera, quizás a otros más que otros, porque Dios da los dones según sea su bendita voluntad. Algunos le dan dones de profecía, no el don de profeta, porque ya no existen profetas el día de hoy, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando muchos dicen, el profeta Carlos, el profeta viene aquí, vengan a escuchar palabras, lo que él nos quiera decir. No, mis hermanos, ya no existen profetas el día de hoy. Lo que sí existe es el don de profecía, hablar de lo que ya está escrito. Pero aquellos que se dicen ser profetas, tengan mucho cuidado, porque profetas hubieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero ya ahora, el día de hoy, no existen profetas, como también tampoco existen apóstoles.
Hoy en día escuchamos muchos nombres que las personas se dan de títulos de apóstoles, de profetas, de licenciados, de doctorados, de muchos títulos, pero al final del día no están haciendo la voluntad del Señor. Ya no existen apóstoles el día de hoy, porque apóstoles fueron 12, mas ya no hay más. Ya no hay que añadirle a la palabra del Señor y ya no hay que quitarla, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, vámonos al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo del 43 al 45. Bendito, bendito, bendito sea el Santo de los Santos. A su nombre sea la gloria y la honra, mis hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, que aquellos que no tienen la Biblia apunten estos capítulos y estos versículos que les estoy dando para que les sea de edificación y puedan leerlo en sus hogares, puedan leerlo en sus casas y así puedan compartirlo con los demás, aquellos que no tienen, no poseen una Biblia, no poseen el conocimiento de la verdad. Tú puedes ser luz para esas personas. Aquellos que se encuentran en tinieblas, acuérdate que Dios te mandó a que seas luz y que no seas tinieblas juntamente con ellos, que no seas piedra de tropiezo y que no seas tú ciego guiando a otro ciego, porque los dos van a terminar cayéndose en el hoyo. Si tú estás en luz, permanece en luz. No dejes que las tinieblas cieguen tus ojos. Siempre estate sujeto a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor, para que sea Él guiándote y no tú dejándote guiar por tus propios instintos. Dice la palabra del Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Cómo puede un buen árbol dar malos frutos? ¿Y cómo puede un árbol malo dar buen fruto? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Como lo dije anteriormente, no puede un árbol de peras dar manzanas y un árbol de manzanas dar peras. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo malo, dice la palabra del Señor. Saca lo perverso, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo bueno. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿Me corrigen? Vamos a volverla a leer. Dice: y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Dice lo malo, no dice lo bueno, dice lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que está dentro de ti, del corazón nacen los malos pensamientos, del corazón nacen las contiendas, los pleitos, y del corazón traspasa hacia la mente y de la mente a tus acciones, de lo que tú hagas. De lo que tú estás pensando en tu corazón, eso va a acontecer. De lo que tú has permitido entrar en tu corazón, de eso tú vas a dar frutos. Si en tu corazón hay enojo, si en tu corazón hay contienda, si en tu corazón está caerle encima a otro hermano y tú permites que esas acciones sean verdaderas y tú las pones por obra, ¿qué es lo que tú vas a cosechar? ¿Qué es lo que tú vas a cosechar, hermano? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El fruto, las obras de todo hombre es el resultado de lo que hay en su corazón. Como también en Romanos 10:10, que ya lo leímos, que nos dijo: con el corazón se cree para justicia
y con la boca se confiesa para salvación. O sea, en otras palabras, la boca debe seguir siempre lo que hay en el corazón, porque depende de lo que tú estás pensando en tu corazón, depende de las acciones que tú tengas en tu corazón, de ahí tú vas a hablarlo, a sacarlo para afuera. Si en tu corazón está hablar mal de otra persona, tú lo vas a accionar, tú vas a hablar mal de esa persona, porque ya en tu corazón nació el hacerlo, nació el hablar mal de esa persona, y lo vas a accionar, porque ya estaba en ti, ya nació dentro de ti esa raíz de amargura, y terminaste en pleitos, en contiendas con tu hermano, tanto en la fe como no en la fe. No hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando el corazón ha creído y luego como resultado la boca confiesa esta fe. Y puesto que tal tesoro, tal árbol, tal fe existe en el corazón, es natural también ver en ese árbol el buen fruto respectivo. Si tú das buenas obras, si tú das buenos frutos, tu árbol lo que va a dar son buenos frutos. Es como cuando tú siembras un árbol, mi hermano. Tú no vas a sembrar un árbol y esperar que al siguiente día te dé frutos. Tú empiezas con una pequeña semilla. Depende del tamaño que tú vayas a hacer. Empiezas con una pequeña semilla. Haces un hoyo en la tierra. Echas la semilla y después ¿qué sigue? Le echas su abono. Le echas lo que lleve esa semilla para que pueda crecer saludablemente y no se vaya a morir en el proceso. Y tú le cubres la semilla con tierra. Después le empiezas a echar agua, a echar agua y a echar agua. Le empiezas a alimentar, depende de esa semilla. Y ves que después de ser una pequeña semilla, pueden pasar los días, quizás semanas, cuando vas a ver, empieza a brotar una pequeña hoja. Un pequeño arbolito así de chiquitito. Después le sigues echando y echando agua, echando agua, echando agua. Cuando pasen los días o los meses, vas a ver un árbol así de pequeñito. Y después le sigues echando con mucho amor, con mucho cuidado, porque realmente lo que tú sembraste, digamos, si sembraste un árbol de peaches, porque te gustan los peaches, y tú lo sembraste y porque estás ansiosa de comer de ese fruto, tú le vas a poner mucho amor, mucho cuidado, porque realmente te encanta y quieres ver ese árbol dar sus frutos, y vas a poner todo tu amor y todo tu empeño para que ese árbol salga y se convierta en un árbol gigante y empiece a dar sus frutos. Y mientras tú le sigues echando agua, eso va a crecer y crecer y crecer y crecer hasta que venga a ser un árbol bien grande. Y después de ahí, cuando empieces a ver los frutos, tú vas a ver que tu paciencia tuvo resultados, tuvo frutos. Vas a comer de ese árbol. Es lo mismo nosotros con la palabra del Señor, mi hermano. Si nosotros alimentamos a nuestro espíritu diariamente, no le estoy diciendo, no es como Jesucristo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo cada 3 días. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? No, ¿verdad? La palabra del Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Es decir, si en tu vida espiritual, tú siendo hijo de Dios o hija de Dios, no alimentas a tu vida espiritual, no vienes al pan de vida que es la palabra del Señor, no guardas sus mandamientos, no haces la voluntad del Señor, ¿cómo quieres, cómo esperas que tu árbol eche raíces o que tu árbol eche frutos si tú no estás haciendo nada? Si tú no le estás echando agua para que tu semilla crezca. Si tú no lees la palabra del Señor, si tú no te disipulas, si tú no comes del pan verdadero, ¿cómo puedes esperar grandes cosas que Dios haga en tu vida? Si tú no estás haciendo, dando frutos para la obra del Señor. Porque cuando tú eres luz, muchos vendrán a ti, muchos se refugiarán en ti, porque vieron que algo hay en especial en ti
que lo que vas a hacer, vas a atraer a personas a tu vida y esas personas van a encontrar ese refugio que están buscando en las calles, lo van a encontrar en ti. Y tú vas a ser el árbol que va a tener bajo su corteza a muchos refugiados debajo de ti. Tú siendo árbol vas a dar luz a muchos que andan en tinieblas. Si tú estás haciendo la voluntad del Señor, muchos van a venir a ti. ¿Por qué? Porque tú estás dando frutos. Pero si tú no estás haciendo nada para la obra del Señor, ¿cómo esperas que alguien venga, que alguien se convierta, que un familiar tuyo se convierta si tú no estás haciendo nada? E inclusive si yo no estoy haciendo nada para la obra del Señor, ¿cómo puedo yo esperar algo de Él si yo no estoy dando de mí? Porque la Biblia nos dice, es mejor dar que recibir. La Biblia en ningún momento nos dice es mejor recibir que dar. No, es mejor dar que recibir. Y dar no simplemente significa dar económicamente. Dar significa dar tu vida por los demás, como Jesús la dio por nosotros. Jesús se negó a sí mismo para morir por nosotros. Por eso Jesús dice en el libro de Marcos, capítulo 11, si no me equivoco: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo significa renunciar lo que te puede causar que te apartes de la presencia del Señor. Porque Jesús nos dice: si amas más a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus hijos, más que a mí, no eres digno de mí. Si amas más lo material, no eres digno de mí. Si amas más lo terrenal, no eres digno de mí. ¿Cómo puedes decirte que tú eres mi hijo si no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer? Ya no os llamaré amigos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que el Padre me diga, eso yo lo hago, dice la palabra del Señor. Tenemos que ser árboles que llevemos buenos frutos, frutos que traigan abundancia de pan, frutos que traigan abundancia de bendiciones, y darnos nosotros a los demás para que los demás encuentren el refugio en nosotros y en todos aquellos que llevan la bendita palabra del Señor. Porque Jesús nos dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. No quiere decir que tenemos que esperar únicamente pararnos enfrente de un altar, pararnos porque alguien nos mandó pararnos enfrente de una multitud para predicar. La Biblia nos dice: id y predicad el evangelio. Significa que todo aquel creyente que cree en el Señor tiene que predicar el evangelio, porque todos somos predicadores, todos somos pastores, todos somos ministros de Dios, llamados según Él nos escogió para que trabajáramos en sus obras. Amén, mis hermanos. Entonces, la fe y obras, ¿qué nos prueban a nosotros? Hay algo que la fe y las obras prueban delante de nosotros. ¿Qué es lo que nos prueban delante de la humanidad, delante de los no creyentes, delante de los que antes te veían de una manera y ahora te ven de otra? ¿Qué es lo que prueba nuestra fe y obras? La respuesta es: la fe y obras prueban que realmente de quién somos nosotros, hijos e hijas. Por sus frutos los conoceréis. Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, nuestros frutos van a hablar. No nuestros frutos, las obras del Señor van a hablar a través de nosotros, y veremos quién verdaderamente es hijo o hija de Dios. La fe y obras prueban de quiénes somos hijos. Porque cuando alguien nace de nuevo, una cosa es un nacimiento verdadero y otra cosa es un nacimiento ficticio, mis hermanos. Cuando alguien nace de nuevo, vámonos al libro de Efesios 2,
10. Apúntenlo, mis hermanos, apúntenlo. Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo vuelvo a repetir: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que nosotros seamos quien llevemos las obras, sino que Dios ya lo hizo en nosotros. Somos creados a su imagen y semejanza. No significa que somos según como Dios es, según su apariencia, no. Cuando Dios dice, los crearé a mi imagen y semejanza, significa a como Él es, conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Porque Dios es amor y es necesario que nosotros amemos. Dios es misericordioso, es necesario que nosotros seamos misericordiosos. Dios es sublime, es necesario que nosotros seamos sublimes. Dios perdonó nuestros pecados, es necesario que nosotros perdonemos a aquellos que nos hicieron daño. Tenemos que ser como Jesús era, ser imitadores de Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios puso todas las obras de Él en nosotros, porque las puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a caminar conforme a lo que el Señor nos diga. No es que ya yo hice esto, mira Señor esta obra que hice, mira Señor cuántas personas salvé, mira Señor yo ayudé a esta persona, mira yo regalé una Biblia al hermano, mira, no. Dios te va a decir en qué momento tú lo hiciste, si fui yo quien lo hizo a través de ti. Tú te estás tomando la gloria que me pertenece a mí, tú te estás gloriando en lo que tú nunca hiciste porque fui yo quien lo hizo, te va a responder el Señor. Porque nosotros sin Él no somos nada. Juan 15:5. Sin Él nada podemos hacer. Sin Dios no somos nada, mis hermanos. Entonces, como lo vemos aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vemos que cuando alguien nace de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo, como lo vemos también aquí al versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos hizo cercanos Dios. También en Efesios 1, Efesios 1:13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí también vemos que pasa algo, mis hermanos, porque dice, en Él también vosotros, habiendo oído, número 1, oído. Memorícense esto de aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dos cosas que acontecen. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo a la promesa. Oído y creído, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No nos basta con simplemente ser oidores. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Sed hacedores, no simplemente oidores. Después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en ese momento que oímos y después creemos en lo que hemos oído o escuchado, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mis hermanos. Después que fuimos sellados con el Espíritu Santo, recibimos una buena naturaleza,
y nos convertimos en hijos de Dios, como ya lo mencioné anteriormente, que antes éramos por naturaleza hijos de desobediencia, pero ahora, siendo hechos cercanos a Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y Dios ya puso su naturaleza dentro de nosotros y nos convertimos en hijos de Dios. Esta nueva naturaleza da fruto cuando es de esperarse, porque caminamos en Él, como Pablo dice sobre este fruto. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5. Bendita sea la palabra del Señor. Bendita sea por siempre, por siempre, por siempre. Versículo del 22 al 23, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos dice? Y aquí les quiero responder la pregunta que muchos se dirán. ¿De qué fruto me está hablando? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mis hermanos, antes de leerlos, si alguien, tanto creyente o no creyente, les pregunta y les dice, pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿De qué fruto? ¿Qué fruto es ese para ellos saber? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Yo lo que les digo es, vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, y te va a responder la palabra del Señor lo que es el fruto del Espíritu. Y si alguien te pregunta eso, tú dile, vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y te voy a responder con la palabra del Señor lo que es el fruto del Espíritu. Lo leemos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mis hermanos, bendita sea la palabra del Señor. Pero quiero que se enfoquen en estos dos versículos, el versículo 22 y el versículo 23, que aquí tú le vas a responder a cualquier persona que te pregunte, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. ¿Y por qué primero empieza diciendo amor y no empieza diciendo gozo? ¿Por qué? Primera de Juan, ¿qué nos dice? Dios es amor, y en el amor no hay temor. Si Dios es amor, la primera naturaleza que nosotros venimos a experimentar al ser ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús es que venimos a tener amor. No un amor terrenal, sino un amor espiritual, mis hermanos, porque una cosa es el amor terrenal y otra cosa es el amor en Cristo Jesús. El amor terrenal, nosotros amamos solamente a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros cónyuges, a nuestra familia, pero a los que están afuera no nos importa si ellos comieron, si ellos están cogiendo frío, no nos importa si ellos están durmiendo en la calle, no nos importa si no tienen un techo donde dormir, con tal que nosotros estemos bien, con tal que nosotros tengamos un techo, no nos importa a los demás, con tal que nuestra familia esté bien, con tal que le llene de regalos a mi familia y los demás que se chaven, que no nos importen. Eso es un amor terrenal. Un amor terrenal, sabemos amar como sabemos odiar a la misma vez. Porque somos malos desde que fuimos engendrados del vientre de nuestra madre, nacimos en pecado. Y todo aquel que no está en Cristo sabe amar y a la misma vez sabe odiar. Esas son las características del amor terrenal. Pero el amor espiritual es el amor que Dios tuvo para con nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. De tal manera Dios nos amó. Y si Dios nos ama, es necesario que nosotros amemos.
Porque ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se compone toda la ley y los profetas, nos dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que trae el amor? Detrás del amor, miren lo que trae. No solamente viene el amor incluido en el fruto del Espíritu. Detrás del amor trae gozo. Si tú no disfrutabas de este gozo en el Señor, te vas a gozar más de lo que te gozabas en el mundo, porque el gozo del mundo es un gozo pasajero, un gozo que hoy es, mañana dejará de ser, vanidad de vanidades, que hoy es y mañana dejará de ser. Pero el gozo en el Señor es un gozo eterno, un gozo que siempre permanecerá dentro de ti por los siglos de los siglos. Más cuando estemos delante de la presencia del Señor, adorándolo en espíritu y en verdad, ya no hay tristeza, ya no hay un gozo terrenal, sino hay un gozo espiritual, que es mucho mejor de lo que el mundo nos ofrece. Después trae la paz. Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Prefiero mejor la paz de mi Cristo que la paz del mundo, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque si tú te pones a investigar el historial de la humanidad, hay más guerras que paz. Digamos que hay un 2% de paz y un 98% de guerra. El humano vive en guerras tras guerra tras guerra, en contienda tras contienda, en pelea tras pelea. Pelea con los familiares, pelea con los vecinos, pelea con quien sea, pelea que lo único que quieren es discutir, estar en contienda, estar en pleitos, maldiciendo todo el tiempo, hablando mal de otra persona. No hay paz en sus vidas, y como no hay paz en sus vidas, quieren que los otros estén como ellos están, en esa miserable vida que llevan. Pero el Espíritu Santo nos vino a dar la paz, nos vino a dar paciencia, algo que no era agradable dentro de nosotros. Porque si hay algo que había en mí, es algo que no era paciente. Yo lo puedo decir abiertamente, que no era un hombre paciente. Para mí la paciencia no existía. Yo quería que las cosas se hicieran en el momento que yo dijera y cuando yo dijera, en el momento, que no pasara ni minutos ni segundos, sino en el momento que se hiciera. No tenía paciencia, mis hermanos. Y algo que he tenido que trabajar con la ayuda del Señor para que vayan naciendo dentro de mí es la paciencia. Y ahora, mis hermanos, gozo de esa paciencia, gozo porque sé que cuando oro y no lo veo en el momento, sé que mi Dios está trabajando en esa oración, y sé que tarde que temprano Dios va a abrirme esa puerta por la cual estoy esperando, por la cual el Señor me va a proveer. He sabido esperar pacientemente a mi Señor, y sé que algún día Él lo hará, y sé que algún día Él lo hará contigo también. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, mis hermanos. No quiero profundizar mucho en esto porque simplemente quería compartirles para que ustedes vean y entiendan que el fruto del Espíritu, que es lo que abarca detrás del amor, porque el principal aquí es el amor. Porque si no hay amor, no podemos amar. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro prójimo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Y todas esas son características de Dios también. Él es amable, bueno, sufrido, gentil, amoroso, fiel, etc. Si nuestro Dios es amable, tenemos que nosotros ser amables. Si nuestro Dios es bueno, tenemos que nosotros ser buenos. A eso se refiere Dios cuando dijo: los haré a mi imagen y semejanza. A la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, como Dios es, nosotros ser.
Si Dios es amoroso, tenemos que ser amorosos. Si Dios es amable, tenemos que ser amables. Si Dios es bueno, tenemos que ser buenos. Si Dios es sufrido, porque Él sufrió nuestras cargas, nuestras culpas, Él las llevó sobre Él a la cruz del Calvario. Él vino no a ser servido, Él vino a servir a este mundo. Él vino a sufrir por causa nuestra, mis hermanos. Y Él sufrió el tormento de la cruz, algo que tú y yo nunca podíamos haber hecho. Él lo hizo en la cruz. Él fue y sufrió nuestras causas, nuestras culpas. Si Él sufrió, nosotros tenemos que sufrir por su causa. Dios no nos llamó, no nos dijo vengan para que estén cómodos, no. Dios nos llamó a sufrir por causa suya. Dios es gentil y tenemos que ser gentiles también. Dios es amoroso, tenemos que ser amorosos. Dios es fiel, tenemos que ser fieles, etcétera, etcétera. Ahora, puesto que somos hijos de Dios, y aquí me estoy refiriendo a gente que ha creído genuinamente en el Señor Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios, es absolutamente normal exhibir las mismas características de nuestro Padre, esto es, ser bueno, amable, gozoso, sufrido, benigno y con dominio propio. Es normal parecernos a Él, porque Jesucristo dijo, sed imitadores míos. 1 Corintios 2:16, tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo significa caminar como Él caminó, pensar como Él pensó y como piensa, actuar como Él actuó y como Él actúa el día de hoy. Tener la mente de Cristo es normal parecernos a Él, reflejarlo. Lo mismo sucede con nuestros hijos, con sus hijos, con los hijos de los hermanos no creyentes, con los hijos de todos. Los hijos de Dios, por lo tanto, se parecen, reflejan a Dios, quien vive en su interior, así como los hijos terrenales. Los hijos siempre traen el ADN o del padre o de la madre, es decir, que el hijo se puede parecer más a la madre que al padre, o se puede parecer más al padre que a la madre, o puede tener algo de los dos, tanto del padre como de la madre, pero siempre va a traer algo similar. Puede ser que el hijo traiga los mismos ojos que la madre o que el padre, o puede ser que el hijo traiga la misma boca que el padre o la madre, las mismas pestañas que el padre o la madre, o el mismo corte de cabello que el padre o la madre. Siempre va a traer algo genético, sea del padre o de la madre. Es así mismo nosotros como hijos de Dios. Ahora, físicamente, antes de haber venido ante el Señor, nosotros éramos diferentes, físicamente hablando, porque uno es más alto que yo. Uno quizás es más gordo y yo soy flaco. Uno quizás tiene las orejas más grandes que otro. Uno viene de un país y yo vengo de otro. O sea, físicamente hablando, éramos diferentes. Pero en el momento que tú vienes y entregas tu vida al Señor, somos hechura suya, venimos y empezamos a servirle al Señor, porque Él nos trajo. En ese momento ya no somos diferentes. En ese momento todo nuestro cuerpo, alma y espíritu son guardados en la presencia del Señor y ya no somos diferentes. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, así como cuando tú te casas y te unes a tu cónyuge, vienen a ser un solo cuerpo y ya no dos. O sea que tu cuerpo es el cuerpo de ella y el cuerpo de ella es tu cuerpo. Y lo que ella haga con su cuerpo afecta a tu cuerpo, y lo que tú hagas con tu cuerpo afecta al cuerpo de ella. Ya no son dos desconocidos, ya no son dos diferentes razas, ya son uno solo en Cristo Jesús. Es así mismo con nosotros, ya no hay diferencias entre el que es más alto, el que es más bajo, el que es más gordo, el que es más flaco. No, tengan cuidado, hermanos cristianos. Estoy hablando a los creyentes cuando digan: oh, mira, este qué bajito es, este qué flaquito está, este qué flaco. Porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús.
no digas algo malo que quizás le haga sentir mal al otro hermano creyente. Quizás tú lleves más años que esa persona en la iglesia y tú hablas malo de esa persona recién convertida. ¿Qué lo vas a hacer? Lo vas a terminar alejándolo, porque quizás con tus comentarios él se molestó. Por eso tenemos que pensar antes de hablar, mis hermanos, porque en Cristo Jesús nuevas criaturas somos un solo cuerpo, mis hermanos. Por eso lo vuelvo a repetir, los hijos de Dios se parecen y reflejan a Dios porque saben quién vive en su interior. Si Dios mora dentro de nosotros, es el mismo Dios, no es un Dios diferente. Dios no hace excepción de personas, Dios no mira a uno más que a otro, Dios te mira a ti con agrado como mira a la otra persona con agrado y como mira a todos sus hijos con agrado. No nos mira diferente, mis hermanos. O sea que a Dios a todos nos dio la autoridad, tanto como de reprender espíritus inmundos, como reprender a los demonios, el Señor los reprenda, como levantar al enfermo, orar por el caído, orar por el que tiene necesidad. Ya todos lo podemos hacer porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Obviamente, eso no puede suceder a aquellos que no son sus hijos. Ellos no pueden y no se parecen a Dios ya que no son sus hijos. Una persona mundana, una persona del mundo, ¿cómo puede decirse que se parece a Dios? Una persona que vive en el mundo, que vive en pecado, que vive en adulterio, que vive en fornicación. Nos dice aquí en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Una persona que vive según todas estas obras y a la misma vez dice creer en Dios, ¿realmente será hijo de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Será hijo de Dios? ¿Será hijo de Dios? ¿Verdad? Tú sabes la respuesta. ¿Cómo puede decirse que se parece a Dios? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y cómo en Dios puede existir algo de esto? Dios es santo, 3 veces santo. Y una persona que dice creer en Dios y rechaza al Hijo de Dios, no cree realmente en Dios. Está creyendo en un Dios imaginario, un Dios falso. Porque Jesús dijo, el que cree en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si creen en Dios, crean también en mí. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No me basta con simplemente decir creo en Dios, si no he creído en Jesucristo. Porque al creer en Dios y rechazar a Jesucristo, estamos rechazando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios y decir, Dios, escucha mi oración, si has rechazado al Hijo de Dios, si has rechazado a ese camino, a esa verdad y a esa vida que es Jesucristo. Porque claro es el Señor cuando nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo pretendes tú entrar al cielo rechazando al Hijo de Dios? Porque Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo del 8 en adelante, versículo del 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Miren, mis amados hermanos, el versículo 9. Yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Jesús nos dice yo soy la puerta, está diciendo que Él es la única puerta para entrar ante la presencia de Dios Santo Todopoderoso. No podemos tratar de pasarnos por medio de esa puerta para entrar ante el cielo, porque la única puerta para entrar al reino de los cielos se llama Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús. Él es la puerta. No trates de decir creo en Dios y rechazar al Hijo de Dios, porque de nada te va a servir. De nada te va a servir, mi hermano. Entonces, obviamente, ya vemos que lo que les estaba mencionando, que los que se dicen ser de Dios, pero no creen en Dios, ¿cómo pueden llamarse hijos de Dios? ¿Y cómo es que alguien se parece y refleja a Dios? ¿Cómo es que alguien se parece y refleja a Dios? Muy simple. En las características que exhibe, en el fruto que da, en sus obras. Lo vuelvo a repetir. Lucas capítulo 6. Por sus frutos los conoceréis, porque de lo que tú eres, eso eres. Tú eres de lo que tú comes. Si tú das frutos, tú vas a reflejar ante los demás quién tú eres. Si tú no das frutos, tú vas a reflejar ante los demás lo que tú eres. Las obras, el fruto demuestra de quién somos hijos realmente. Vamos a observar esto entre Jesús y ciertos judíos, quienes, como en el contexto nos dice en Juan capítulo 8, versículo 59, versículo 30 y 31, y después nos vamos al versículo 59. Juan capítulo 8, versículo 30 al 31, dice la palabra del Señor. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vemos que aquí, después de Jesús haber predicado a los judíos, después de haber predicado el reino de los cielos, después de que él había hablado todas estas cosas, muchos creyeron en él, los judíos creyeron en él. Pero una cosa es creer y otra cosa es obedecerle. Porque yo simplemente puedo decir yo creo, pero no obedezco. ¿De qué me sirve? Porque aquí en el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús estaba viendo la intención de ellos, que creían, pero no era una creencia verdadera. Por eso Jesús les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, un requisito para permanecer en mí. Ese requisito era permanecer en su palabra. Y cuando permanezcan en su palabra, ahí dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque aquellos mismos judíos que habían creído, pero no guardaban su palabra, no permanecían en su palabra, eran los mismos judíos que en el versículo 59 fueron los mismos que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Los mismos judíos que decían creer en él fueron los mismos que tomaron piedras para arrojárselas. O sea, ¿en qué se basó su creencia? ¿Simplemente porque él les dijo una palabra? ¿O por qué? ¿A qué se reflejó su creencia? No era una creencia verdadera, mis hermanos. Porque Jesús dice, aquel que dice creer en mí, permanezca en mí. Permanezca en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos de Cristo. Si permanecemos en él y guardamos su palabra, seremos sus discípulos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que les dijo Jesús?
aquí mismo, viendo desde el versículo 38 al 45. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he visto de mí mismo, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vemos que aquí ellos se decían ser hijos de Abraham, se decían ser hijos de Dios, y eran los mismos que terminaron apedreando a Jesús. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Clara es la palabra del Señor cuando nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, éste entrará en el reino de los cielos. No nos basta con decir Señor, Señor, no nos basta con hablar lenguas, no nos basta con profetizar, no nos basta con asistir a la iglesia, no nos basta con orar, con ayunar. Tenemos que vivir lo que la palabra del Señor nos dice. Vemos que esa gente creía que Dios era su Padre, pero si Dios era realmente su Padre, no hubieran llevado a cabo esas obras, no hubieran apedreado a Jesús, no lo hubieran llevado a la cruz. Ellos, sin embargo, hacían las obras del diablo. Por lo tanto, ¿quién era su Padre? Ya sabemos lo que Jesús les respondió: aquel cuyas obras hacían el diablo. El Señor lo reprenda. Lo que quiero decir con lo anterior es que las obras, el fruto que da cada hombre, es la prueba de quién es hijo. Si alguien es realmente hijo de Dios, hará las obras de Dios, y de hecho las hará naturalmente, ya que son parte de su ADN espiritual. Dios lo ha hecho para eso, como Efesios 2:10 nos dice para lo que fuimos hechos. Ya lo leímos, Efesios 2. Fuimos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, las obras para las cuales, aunque no precedan fe y salvación, sin duda las siguen. Fe que no ha dado fruto, fe sin obras es muerta, como Santiago 2:14 nos dice. Sé que algunos tendrán dificultades para creer esto, pero como en algunas iglesias hay una enseñanza, mis hermanos, en unas iglesias se enseña, y muchas veces tenemos que prestar oído a lo que en las iglesias se enseña, porque muchas iglesias enseñan que dicen: confiesa a Jesús como Salvador y serás salvo. Eso es todo lo que dicen, simplemente confiesa que Jesús es Señor y serás salvo. Pero ¿a quién están confesando? Están confesando únicamente a un Jesús, pero no están viendo qué es lo que Jesús hizo, por qué Jesús murió. Simplemente ellos dicen: confiesa a Jesús como Salvador y serás salvo. Eso, sin embargo, no es verdad, porque la verdadera expresión que deberíamos decir para realmente creer que Jesús es el Señor y aceptarlo en nuestras vidas es el decir: cree en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, y luego confiésalo como Señor. Primero es el creer y el confesar después. Entonces serás salvo. Ya nos explicó Romanos 10, del 9 al 10, como ya lo leímos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. Eso sí es correcto, mis hermanos. No simplemente decir: confiesa a Jesús como Salvador y serás salvo. No es suficiente, mis hermanos.
Es la fe lo que salva y la confesión simplemente confiesa esa fe. Entonces, mis hermanos, ya lo vemos que la fe sin obras es una fe muerta, mis hermanos. Tenemos que caminar por medio de los frutos que el Señor ha puesto en nuestros corazones para ser guiados por Él, y a donde sea que Él nos vaya a llevar, ser instrumentos de Él para ser de bendición a muchas personas. Si no tenemos frutos, si no tenemos obras, nuestra fe es muerta, nuestra fe no tiene frutos. Nuestra fe es una fe ficticia, no porque las obras nos vayan a salvar, como lo vuelvo a repetir, sino porque las obras son el resultado de nuestra fe. Mis hermanos, todavía tengo mucha más enseñanza que dar, mis hermanos, pero por falta de tiempo, mis hermanos, me voy a despedir en esta parte, mis hermanos, dejándoles con esta enseñanza, que quizás no es una enseñanza profesional, no es una enseñanza, quizás muchos la sepan mejor que yo, pero mis hermanos, si esto llega a tu vida, cógela y úsala para que aprendas a vivir conforme a la voluntad del Señor y para que lo puedas enseñar a los demás. Si esta enseñanza te ha sido de provecho y te ha sido de bendición y te ha sido de ayuda, expándelo, mis hermanos, expándelo para que la obra del Señor crezca y que Él se glorifique de manera muy especial, y que sea Él guiándote para lo que tú vayas a dar para su gloria y para su reino. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi hermana que me escuchas y los que me ven, mis familiares, los mando saludos, los amo en el amor de Cristo, y que les sea de buen provecho y bendición. Ya cuando tenga listo mi otro estudio lo voy a hacer, mis hermanos, pero quise empezar con este, para que así darme a conocer y que los que me estén viendo a través de las redes sociales puedan usar este capítulo, este estudio, para que lo puedan dar y compartir con los demás hermanos, porque todo es para la gloria de Dios, no para nosotros, sino para la gloria bendita del Dios Santo Todopoderoso. Dios los bendiga, Dios los guarde, y los amo en el amor de Jesucristo. Amén, mis hermanos.